vamos a dibujar una geodésica octaédrica de frecuencia 6. Entonces, para ello partimos del poliedro octaedro regular. Vemos que estas tres medidas son iguales, con lo cual se podría inscribir así fácilmente en un cubo, de manera que estos serían los puntos medios de las caras del cubo, ¿no? Entonces, si lo representamos en planta, alzado y perfil, como las tres medidas son iguales, puedo coger esto como planta, igual alzado, igual perfil, o sea que las tres vistas serán iguales, ¿no? O sea, visto desde arriba tendríamos, cogemos la regla del cuadrado, a ver si está por aquí. Entonces tendríamos planta, alzado y perfil de un cubo. Tenemos aquí planta y alzado. Entonces diríamos que lo colocaríamos según esta posición con los puntos medios. Entonces ya tenemos que, visto desde arriba, el octaedro dentro del cubo queda aquí. Pero igual en alzado e igual en perfil. O sea que en realidad basta con hacer un cuadrado que tenga esta disposición con una diagonal principal vertical, ¿no? Entonces, según eso, partimos de esa vista, podemos inscribirlo en una esfera, o si queremos en una circunferencia, hablando en el plano. Entonces tenemos aquí un eje principal y el otro eje ortogonal de la esfera, y son los vértices del octaedro regular. Entonces ya podemos trazar ahí las dos líneas que definen ahí el centro de esa circunferencia, y son en realidad los vértices de esa figura. Entonces dibujamos aquí un diámetro y aquí el otro. Bueno, una vez que tenemos esto, basta con unir los puntos. Tenemos aquí entonces ya esta línea, esta línea, su paralela aquí, aquí la perpendicular y la otra perpendicular. Bueno, pues esa es la representación del tetraedro regular, y ahora vamos a convertirlo en geodésica octaédrica de frecuencia 8. Bueno, decíamos 6, 8 ya es mucho. Bueno, 6 quiere decir que tendría esta arista y todas las demás. Cogemos una de ejemplo. Primero, si tenemos el poliedro, que es algo como esto, lo mejor es pensar en esferificarlo, que sería colocar todos sus puntos en la superficie esférica. Lo entendemos, por ejemplo, así. Y una vez ya, vamos a aprovecharnos de esto, una vez que tenemos ya la esfera que inscribe al octaedro regular, ahora vemos que la hemos alargado mucho, ya que si está inscrito en la esfera, ese punto se verá más abajo, y lo mismo el polo inferior de la esfera inscribirá ahí. Bueno, tenemos el octaedro. Bueno, pues desde el centro de la esfera proyectamos esta arista sobre la esfera, proyectamos esta otra, y así todas, de manera que al proyectarlas, pues la esfera acaba conteniendo a estas cuatro líneas proyectadas, que será algo como esto. Será aquí una geodésica, aquí la otra, ¿no? O sea que tenemos una geodésica, otra, aquí estas cuatro se convierten en una única geodésica, y luego las otras cuatro son subsimétricas, o sea que será algo como esto. Este es el poliedro esferificado, que se dice, ¿no? O sea que en realidad las aristas se han proyectado sobre la esfera, de manera que estas cuatro son un cuadrado, se proyecta según este cuadrado, según esta circunferencia máxima, esta otra máxima y esta otra. Las circunferencias máximas son circunferencias cuyo centro es el de la esfera, ¿no? Bueno, pues tenemos el poliedro esferificado convertido en esfera, de manera que este triángulo se proyecta según este triángulo esférico. Y ahora vamos a dividir cada una de estas aristas en 6 partes, nada más que eso. Con lo cual, una vez que tenemos hecha esa división, habremos hecho todo, ¿no? Bueno, entonces, si lo dividimos en 6 partes, tendremos que dividir los 90 grados en 6 partes. Aquí tenemos divisiones. Ahora tenemos aquí esto. 1, 2, 3. Vamos a cogerlo aquí. 1, 2, 3. 4, 5 y 6 divisiones. Bueno, y eso habría que hacerlo a lo largo de
toda la circunferencia hay que cuadrar bien los ejes de los cuadrantes y marcar aquí las divisiones, que ya nos lo marca esto, de 15 en 15 grados. Bueno, una vez ya que tenemos eso, nos podemos acercar. Bueno, pues aquí haremos también las 6 divisiones, pero si giramos esta circunferencia veremos que este punto se proyecta aquí. O lo que es lo mismo, si hacemos líneas horizontales por esos puntos, entonces tenemos aquí la primera división sobre este eje. O sea, esta línea la hemos proyectado ahí, lo mismo con todas las demás. Esta se proyecta aquí. Por efecto de la curvatura que baja hacia el ecuador, pues vemos que estas medidas se van reduciendo. Y esa última, la más pequeña. O sea que va perdiendo tamaño, y lo mismo aquí abajo. Tenemos la primera medida, la segunda y así con todas. Siguiente, la siguiente y la última. Bueno, una vez ya que tenemos hechas esas divisiones, ahora hay que pensar que este triángulo esférico va a coger ahí siempre a formas triangulares, ¿no? O sea que, en realidad, si pensamos, por ejemplo, en vez de las 6 divisiones, cogemos esto dividido entre 3, pues aquí nos saldrá una división a 3, aquí nos saldrá una especie de cuadrado, ¿no? Entonces esta medida será igual de este lado, o lo que es lo mismo, habría que proyectar también esos puntos sobre la horizontal. Digo, si somos precisos a la hora de proyectar esto, lo haremos con mayor precisión. La primera, la segunda y así con todas. Tercera. Aquí la cuarta. Y la última, ahí. Pues tenemos esta y esta, y lo mismo aquí. Tenemos esta. O sea que como si giramos esto 90 grados y ahora proyectamos estas divisiones aquí. De manera que este punto pues viene a parar aquí, y así con todos los demás. Este punto viene a parar aquí. Aquí y aquí abajo. Bueno, tenemos ya las divisiones sobre cada uno de los ejes, y ahora vamos a ir con calma. Entonces tenemos aquí hay algo que no cuadra, y es que esta medida para los cuadrados debería ser igual, ¿no? Eso quiere decir que esta división no la hemos tomado igual que aquí. Bueno, esto pues tendríamos que tener aquí ya la primera figura bien cuadrada. Esa especie de cuadrado, ¿no? Bueno, y lo mismo haremos con los siguientes. Iremos haciendo cuadrados para cada uno de estos, pero esos cuadrados van a ir cogiendo curvatura, ¿no? Ya que los triángulos son esféricos, ¿no? Y los cuadrados, porque los cuadrados van a estar divididos en formas triangulares, ¿no? Entonces bastará con ir haciendo un cuadrado por cada uno de esos puntos. Sin olvidar que al llegar al final ya es esta circunferencia, o sea que cada vez se van haciendo más circulares, ¿no? Entonces tenemos el siguiente y así con todos, ¿no? Este y el último antes de llegar al contorno de la figura. ¿Podemos obtener aquí con precisión estas curvaturas? Pues sí, si hacemos un perfil y vamos proyectando. Pues por ejemplo también aquí podemos hacer esta división y aquí coger las divisiones a las alturas que corresponden, ¿no? Las 6 divisiones, ¿no? Entonces podríamos hacer estas 6 divisiones también pasándolas aquí.
Bueno, lógicamente estas divisiones al proyectarse aquí en el perfil se proyectan con distinta dimensión. Viene por aquí, lo mismo por aquí, ¿no? Bueno, y ahora, pues una vez que tenemos esto, tenemos este punto y vamos a hacerlo así. También la curvatura aquí y lo mismo aquí, la curvatura hacia aquí, ya que esto es una superficie esférica. Luego vemos cómo calcular todos esos puntos. Bueno, si queremos no liarnos, ahora pensamos en el plano. Al dividir esto en 6 partes y esto en 6 partes, entonces vamos a ver cuántas quedan. Entonces tenemos aquí 3 partes, 3 y 3, ¿no? Con lo cual aquí, o sea que aquí tenemos 3, no, espera, tenemos 2, 2 y 2, o sea 2, 4 y 6, ¿no? Bueno, entonces habrá que pensar en el hexágono este central, ¿no? Vale, y ese hexágono quedará justo después a partir de aquí, ¿no? Porque aquí están las dos, 1, 2, ¿no? O sea que a partir de aquí deberemos empezar a contar un lado hexagonal. Entonces estas de aquí vendrán a la siguiente. Lo mismo está a la siguiente. Luego a la siguiente. Y luego está también a la siguiente. Y lo mismo aquí con estas. Aquí a la siguiente, a la siguiente. A la siguiente. Bueno, y ahora tenemos esto por aquí. Debe haber simetría respecto a este eje y respecto a este otro. Eso quiere decir que ahora, por ejemplo, también podríamos venir por aquí. Y entonces tenemos esta primera, es el primer cuadrado. Luego el siguiente pasará por ahí por el centro. Ahora vamos a hacer este cuadrado. Tenemos aquí este triángulo, este y este. Y este triángulo pues será una curva como esta hasta el primero. Ya que hay una simetría radial y lo mismo aquí. Entonces tenemos esas 4 y ahora las siguientes a la siguiente parte. Y lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Bueno, tenemos la siguiente. Ahora cogeríamos aquí la siguiente línea, a la siguiente línea y lo mismo aquí. Aquí igual, esta, luego la siguiente y por último esta. Bueno, entonces para hacer las cosas más claras iríamos marcando pues triángulos. Entonces tenemos por ejemplo aquí el primero, luego este siguiente, luego este, este y allí ya en el contorno este y el siguiente, y lo mismo de este lado y lo mismo de este lado. Ya sabemos que esto, lo que hacemos en un cuadrante, valdría para los otros 3, ¿no? Bueno, entonces si hacemos esto y hacemos el primero,
Ahora ya cuadrar, que aquí algunos no coinciden, vamos a ir cerrando cuadrados. Entonces tenemos el primer cuadrado, que será este, con sus triángulos. Bueno, siguiente cuadrado que vendrá por aquí. También con sus triángulos, ¿no? O sea que hay que ver que vayan alternando los triángulos, ¿no? Bueno, entonces tenemos el primero, el segundo, el tercero, y luego ya tendríamos aquí la forma de hexágono dividido en 6 partes. Entonces tendríamos aquí la simétrica radial y lo mismo. O sea, después de este tendremos aquí la simétrica radial para este hexágono. Entonces vamos a marcarlos a bolígrafo y ya. Pues esto es lo que nos clarificará un poco la posición de los distintos triángulos. Tenemos aquí este, tenemos aquí su simétrico y los triángulos que lo configuran. Lo mismo aquí. Aquí tenemos, después de esto, los dos triángulos. Y aquí las 6 divisiones. Y aquí igual. Tenemos aquí esto, este hexágono. Y entonces tenemos aquí este hexágono dividido en 6 partes. Vamos a hacer ahora el central a tinta. Y por último vemos cómo obtener las medidas. Vale, tenemos esos centrales y ahora hacemos estos laterales de aquí para cuadrar. A ver, aquí debe coincidir con esta arista de ese hexágono y aquí también, aquí lo mismo. Vale. Bueno, entonces tenemos aquí un triángulo. Aquí serán líneas rectas, una, otra, aquí otra. A ver, tenemos estos y ahora un 2. Aquí tendrán que salir 12 triángulos, ¿no? Porque son 6 divisiones, pero tenemos arista, vértice, arista, vértice. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí pequeña la sexta, las divisiones del principio, alternando los triángulos. Y lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y el último, 6. Y el último. Y aquí igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí al final. Bueno, detrás de esta forma pues tendremos aquí los triángulos. Hay que hacer también triangular todo esto por aquí. O sea que siempre estará formado por triángulos, ¿no? Bueno, y después de cada uno de los hexágonos nos dejará ver por aquí otro triángulo, aquí otro triángulo y aquí los de atrás. Bueno, y ya no hay quien se entere al final.
Bueno, pues más o menos esa sería la esfera geodésica octaédrica de frecuencia 6, que quiere decir que cada una de estas aristas la hemos transformado en 6 pequeñas aristas, 1, 2, 3, 4, 5 y la pequeña 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así con todas, ¿no? De manera que siempre vamos a ir viendo pues formas rectangulares y formas hexagonales, ¿no? Entonces vamos a cuadrar y para concluir, entonces marcamos la posición, por ejemplo, de este cuadrado. El siguiente cuadrado. Y después de los cuadrados tendríamos ya, pues, de esos cuadrados, tendríamos un primer cuadrado aquí, formado por estos 4 triángulos. Luego estos formados por, como vemos aquí, 3 de cada lado. Y a partir de aquí tendríamos los hexágonos. Entonces tendríamos aquí un hexágono, aquí otro hexágono, aquí otro y aquí otro. Bueno, entre esos hexágonos tendríamos, aquí por ejemplo podemos considerar, ya cogiendo parte de este cuadrado, otro hexágono que rodea a estos dos, ¿no? Entonces lo mismo aquí, cogiendo este cuadrado, aquí otro hexágono que está entre estos dos y lo mismo aquí. Y aquí igual, ¿no? O sea, tenemos aquí otro hexágono entre los dos. Bueno, también podríamos considerar el hexágono este que viene por aquí detrás y que deja aquí un triángulo y aquí otro, ¿no? O sea que a partir de aquí podríamos hacerlo también en todos, ¿no? Pero bueno, ya vamos a concluir y solo pensar ya en formas redondeadas. Y entonces, ya para cerrar, pues pensamos aquí en una forma, esta forma redondeada y esta que viene por aquí, lo mismo esta que viene por aquí, es también más fácil cuadrar así con curvas. Todas estas líneas que pasan por los vértices de los triángulos y lo mismo por aquí. Ese conjunto de líneas que siguen la curvatura hasta llegar ahí al borde y lo mismo por aquí. Bueno, ahora ya por último podríamos ir marcando pues a distintos colores, o si queremos ya para no liar la cosa, pues intentar hacer parecer que eso fuera un poco esférico, o simplemente marcando los bordes. Cogemos la circunferencia, vamos a coger, bueno, pues vamos a coger le damos un poco de sombra por los bordes, por aquí. Y le damos con un difumino. Bueno, pues esa sería nuestra esfera geodésica octaédrica de frecuencia 6. Y lo único que habría que hacer, bueno, lo único sería dividir todo en 6 partes, 6 partes, 6 partes. Y si dividimos eso en 6 partes, pues 2, 4 y 6, y lo mismo de cada lado, pues ahora iríamos aquí haciendo esas divisiones y todas esas formas triangulares, ¿no? Entonces tendríamos aquí 1, 2, 3, empezar a dividir aquí 2, 4 y 6, ¿no? Entonces aquí habría que unir el 1 con el 1, 2 el 3 con el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Entonces esto sería lo que habría que hacer ahí dentro, esferificando, ¿no? Y convertir todo esto allí donde lo haya en formas triangulares, ¿no?
de manera que siempre quede 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Esto hecho en el plano, pues bueno, habría que hacer esa rejilla dividido en 6 partes, en 6 de cada lado, y ahí vamos obteniendo las divisiones de esos triángulos, ¿no? De manera que aquí saldrán los triángulos, ¿no? Pues aquí son 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos, ¿no? Entonces esto habría que proyectar todos esos triángulos sobre la esfera, de manera que ya tendríamos ahí esos puntos. Y luego pensar en la simetría radial que tiene esta figura.